Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en un nuevo episodio, en una nueva Bitácora Malé. En la anterior les conté cómo la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, porque le salió del forro, porque le dio la reverenda gana, ¿no es cierto? Porque quiso adoptar una decisión parcializada, arbitraria, sesgada, usando todos los argumentos de los abogados del sodalicio, archivó el caso. Pero, ¿qué pasó luego? En enero del 2017, coincidiendo con el archivamiento del caso, en la Ciudad del Vaticano se evacuó la sanción, entre comillas, ¿no?, contra Luis Fernando Figari, la cual fue una suerte de bala de fogueo, un saludo a la bandera, una ofensa a las víctimas, una pose para la platea, una raya más al tigre en esta historia de impunidad que hasta el día de hoy no termina. Pero bueno, el 14 de febrero de ese año, 2017, la ministra de la Mujer, la entonces ministra de la Mujer, Ana María Romero Lozada, anunció que pediría a través de la Procuraduría de su sector al Ministerio Público que se reabra la investigación sobre el caso Sodalicio. El 15 de febrero, luego de la publicación del segundo informe institucional del Sodalicium, el que le costó su plata, ¿no es cierto? Porque como el primer informe fue absolutamente independiente, crítico y demoledor respecto de la cultura de abuso institucionalizada durante 40 años, el Sodalicium, a través de un bufete en los Estados Unidos, contrató a tres supuestos especialistas, en estos casos que no hablaban español, lo cual fue una revictimización para las víctimas que no hablaban el inglés, y sacaron un segundo informe más conveniente, más adecuado para los intereses sodalites. Bueno, y esto se publica en febrero del año 2017 y luego de ello el fiscal superior Frank Almanza dijo que decidiría en el plazo de un mes si el caso Sodalicio se reabría o se mantenía archivado. Y esto luego de que José Ugaz y Héctor Gadea, nuestros abogados pro bono, presentaran un recurso de queja contra el archivamiento del caso Sodalicio. Sobre este segundo informe del Sodalicio que les comentaba, ¿no?, el segundo, el pagado, que no sabemos cuánto costó, pero asumimos que ha costado un chupo de plata, y que reconocía, por cierto, a los 5 abusadores sexuales que se mencionan en la investigación mitad monjes, mitad soldados que hice con Pablo Lugas. El diario La República comentó en un editorial lo siguiente sobre este segundo informe, que era conveniente para el caso Sodalicio. El documento es un sonoro desmentido a la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, que en enero de este año archivó las denuncias contra Figari y sus cómplices por falta de testimonios. En un extremo de su visión irresponsable, dijo que las víctimas viajan, se ríen y comparten fotos. Es que así lo decía tal cual el sustento
de la Fiscalía, del Ministerio Público. Bueno, y al día siguiente, ya no La República, el diario El Comercio también editorializó sobre lo mismo. ¿Y qué dijo El Comercio? No se entiende cómo el Ministerio Público pudo sostener que durante la etapa de indagación fiscal no hubo ningún afectado que se acercara a denunciar que haya sido víctima de dichos abusos, como reza el comunicado de esa institución el mes pasado, cuando el sodalicio reconoce por lo menos a 36 víctimas de abusos sexuales y a 66 personas dentro de su programa de reparación y compensaciones. Lo que lleva a preguntarse, decía El Comercio, si la titular de la persecución del delito más bien sufría de alguna limitación que le impidiera a ella acercarse a las víctimas bastante reales que sí han sido identificadas por otros. Más allá de cuál sea el desenlace judicial de este caso, no se puede tolerar a una fiscal que invisibiliza a las víctimas y niega el daño que les ha ocasionado. Hasta ahí el editorial del diario El Comercio, el decano de la prensa nacional. Aparte, el ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra, en su columna Hildebrand en sus 13, escribió sobre este asunto. El informe sobre abusos del propio sodalicio deja en ridículo a la fiscal Peralta. Lo que hizo, o mejor dicho, lo que omitió hacer es tan grave por su escandalosa negligencia que no puede quedar así nomás. Esa resolución que archiva definitivamente la investigación contra Figari y sus cómplices es una vergüenza para el Ministerio Público que queda manchado, una vez más, como dispensador de impunidad. La fiscal Peralta debe ser investigada, pero sobre todo el Ministerio Público debe reabrir la investigación e ir a fondo y mucho más allá hasta esclarecer debidamente los abusos sexuales y de todo tipo cometidos en el sodalicio por sus propios fundadores y líderes. Esto lo escribió en Hildebrand en sus 13 el 17 de febrero del año 2017. Ese mismo día, en el transcurso de la mañana, se acercó al Ministerio Público Alessandro Moroni, entonces superior general de esta organización o sociedad de vida apostólica, para ofrecer información sobre los abusos sexuales cometidos al interior de su institución, ¿no? Y esto lo hizo acompañado de su abogado Claudio Cajina. Un mes y una semana después, el 24 de marzo, la fiscal Irma Díaz Livaque, de la Fiscalía Provincial Penal 43 de Lima, a donde fue a parar el informe que entregó Moroni, el mandamás del sodalicio en ese segundo, archivó el documento porque los delitos de violación habían prescrito, lo cual es un problema no resuelto en este país, ¿no? Que los delitos de abuso sexual a menores prescriban, lo cual me parece un escándalo. En otros países ya están revirtiendo esto, pero hace rato. En el Perú no. Bueno, en el Perú, en el Perú no, muchas cosas, ¿no? Entre ellas, el tema de la prescripción de los delitos de abuso sexual a menores. Pero ya, ese es otro tema. Claudio Cajina, el abogado del sodalicio y de Moroni, en declaraciones al diario El Comercio, remarcó que el documento que había entregado junto con Moroni a la fiscalía no se trataba de una denuncia, sino de, y aquí cito textual, una información para que el Ministerio Público investigue.
También precisó que solo se entregó la parte del informe referido a los abusos sexuales, ojo, y no sobre los atropellos físicos y psicológicos que se cometieron dentro de esta sociedad de vida apostólica. Y ahí los lectores del Comercio constatamos que el gesto del sodalicio había sido también un gesto para la platea y nada más, ¿no? Un blufeo, una finta y San se acabó. Y San se acabó. Eh, Ahora, ese documento, ojo, luego es rescatado por el informe de la Comisión de Belaúnde. No es un documento inocuo, pero claro, cuando lo presenta el sodalicio, no lo quiere compartir con la opinión pública, cuando debió hacerlo, creo, ¿no? Pero eso lo comentaremos más adelante en otra bitácora. El ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, socio del bufete de José Ugaz, otro de nuestros abogados de lujo, sostuvo que, a diferencia de Moroni y Cajina, él sí había entregado el informe completo del sodalicio al fiscal superior Frank Almanza, quien debía decidir por esos días si el caso quedaba archivado, encarpetado definitivamente o se ampliaban las investigaciones, que era lo lógico. ¿Qué dijo Vargas Valdivia? Hace 2 semanas me volví a acercar al despacho de Peralta para entregarle el informe completo del sodalicio, pero Peralta se negó a recibirlo porque dijo que no era un documento oficial. Entonces, dijo Vargas Valdivia, se lo entregué a Almanza, quien tendría la última palabra. ¿Qué tal fiscal esta, no? Bueno, a lo largo del proceso, larguísimo proceso que todavía no termina, no culmina, los denunciantes, José Enrique Cardó, Óscar Osterling, los hermanos Martín y Vicente López de Romaña y este pequeño servidor, informados por los abogados desde un inicio, sabíamos que podíamos acceder a las carpetas fiscales. Eso sí, teníamos que hacerlo, cosas de la burocracia peruana, ¿no? Pero teníamos que hacerlo en un horario súper, pero súper específico. De lunes a viernes, de 2:45 a 4 de la tarde. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ahora bien, no necesitamos de la compañía de alguno de los abogados del bufete. No. Y así lo hicimos algunos, ¿no? Sin avisarles a nuestros abogados, nos íbamos al Ministerio Público en ese horario y pedíamos las carpetas fiscales del proceso. Y muchas veces no informábamos de esto a nuestros abogados, porque no estamos obligados para comenzar, y lo hacíamos porque simplemente nos interesaba, la curiosidad nos mataba, y nos interesaba seguir el proceso lo más cerca posible, que era, se imaginarán, algo absolutamente comprensible, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo seguí publicando como un obseso sobre el caso Sodalicio, tanto en las páginas del diario La República como en mi blog de La Mula, y confieso que a veces lo hacía con insumos de la carpeta fiscal.
porque eran demasiado sabrosas. Em, entonces, ¿qué creen que ocurrió? La magistrada María del Pilar Peralta Ramírez le abrió de buenas a primeras un proceso disciplinario ante el Colegio de Abogados de Lima a nuestro abogado pro bono Héctor Gadea. Tal cual. ¿Por qué? Porque a Gadea lo hacía responsable de mis publicaciones, en las que Gadea no tenía nada que ver. Pobre Héctor. Le hicieron pasar por un vía crucis. Cuando Héctor me lo comentó, me pareció, en primer lugar, alucinante, ¿no? O sea, que le abran un proceso a él por cosas que publicaba yo. Bueno, lo hacía responsable de mis publicaciones, y ojo que él mismo ya nos había jalado las orejas en persona y por escrito en varios correos electrónicos pidiéndonos que mantengamos la reserva del caso. Pero claro, de los 5, yo debo reconocer que Óscar Osterling y yo éramos los más, ¿cómo llamarlo? Los más curiosos, pues, digamos, en seguir el proceso minuto a minuto. Y no fuimos, pues, precisamente los más obedientes respecto de las indicaciones que nos dio nuestro abogado Héctor Gadea. Pero este proceso que pretendieron abrirle a Héctor Gadea, se lo abrieron, no que pretendieron, se lo abrieron. Si lo tomamos como una especie, pues, de intimidación, de amedrentamiento contra nuestros abogados, en particular contra Héctor Gadea. Porque las imputaciones que le hacía la fiscal Peralta a Héctor Gadea parecían destinadas a inhabilitarlo. Así de maleada la cosa. Así de maleada la cosa. Y no solamente eso, a mí pretendió denunciarme formalmente por la comisión del delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Algo que está penado, ojo, con 3 años de cárcel. Claro, usualmente no son, no es cárcel efectiva, pero digamos, sí es una sanción punitiva que le deja a uno, pues, antecedentes judiciales, ¿no? Eso ella generosamente no lo hacía en caso yo me comprometiera a dejar de opinar sobre la investigación del caso Sodalicio. Con lo cual, comprenderán, mis dedos índices izquierdo y derecho se agitaron en mensaje de a mí no me van a callar, pues. No, pues. O sea, que haya una pena, una condición de resistencia a la autoridad o desobediencia a la autoridad, no tiene nada que ver con la libertad de expresión. En el Perú no hay delito de opinión. Para muchos, sí, de repente, ¿no? En su cabeza. Hay cosas que no se pueden escribir. Están locos. O sea, si yo difamo a alguien, ok, que me enjuicien, que me querellen. Pero esto era contar algunas cosas que aparecían en la carpeta fiscal y que la opinión pública no sabía. Entonces, sí, publiqué más de una columna en La República y en La Mula contando algunas historias contradictorias
en la que gente del sodalicio decía una cosa hacia afuera y en la fiscalía decían otra distinta. O sea, mentían con descaro, mentían con absoluto cinismo. Pero de verdad que una cosa de locos. O sea, a mí lo que quería la fiscal era ponerme un bozal en la boca, ¿no es cierto? Cerrármela con un cierre o ponerme la máscara de Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes, por Dios, o algo así. No, una cosa de locos realmente. Ahora, su esfuerzo por silenciarme claramente no prosperó, iba a ser un escándalo si lo hacía. Pero claro, no dejaba de sorprender esta parcialidad y este sesgo de una autoridad fiscal a favor del sodalicio en su proceder todo el tiempo, pero todo el tiempo. Bueno, el 30 de marzo del 2017, la Fiscalía decidió reabrir la investigación sobre el caso Sodalicio. El fiscal Frank Almanza declaró nula la resolución de archivo emitida por la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez y dispuso la reapertura del caso. Según el diario La República, que tuvo acceso a la nueva resolución del Ministerio Público, el fiscal superior Frank Almanza estableció en ella que la magistrada María del Pilar Peralta Ramírez no tuvo, textual, digo, una diligencia debida en su actuación en el caso Sodalicio. Y acá cito textual un parrafito de esta resolución. Esto debido a que desde el inicio no hizo una debida identificación de los hechos fácticos para, a partir de ello, realizar las indagaciones. O sea, no quiso investigar o no investigó ni mierda, ¿no? O sea, estoy traduciendo el lenguaje de Almanza en cristiano. Es más, dice Frank Almanza, esta deficiencia se mantuvo en el transcurso de la investigación. O sea, fue indolente, más o menos, ¿no? Se puede inferir eso. Lo más grave, decía Almanza, es que no hubo una estrategia de investigación, pues la mayoría de las diligencias se cumplieron a la iniciativa de las partes. Es más, se permitió que los abogados de los denunciados asumieran el interrogatorio, con lo que queda en evidencia una inadecuada dirección fiscal. Y esa alusión que hace Frank Almanza es aquella que les he contado ya algunas semanas atrás, cuando me citan un día a una audiencia en la fiscalía, la fiscal extrañamente no va, no aparece, y me encuentro con con todos los lobos, con todos los abogados del Sodalicium que dirigieron la sesión. Una cosa realmente alucinante y que terminó a los gritos y no a las patadas, pero a los gritos sí. Tan es así que tuvo que intervenir un fiscal de la oficina del costado para saber qué está pasando y la fiscal, todo raro, todo raro. Pero me pareció buenazo que el fiscal Almanza, al conocer este hecho, lo incluyera en su resolución, ¿no? Bueno, Camilo Clavijo, otro de nuestros abogados, en conversación con el Diario de la República, estimó que el caso tendría que ser declarado complejo. El caso Sodalicio fue remitido a la 18ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, que despachaba en ese momento la fiscal María León Pizarro para continuar con las pesquisas, con la investigación que jamás hizo la fiscal Peralta Ramírez. Este
cuestionamiento que fue duro, severo y público del fiscal Almanza fue comentado editorialmente por el diario La República, que escribió: esta decisión es saludable y es el resultado también de la presión de instituciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, en la época que funcionaba la Defensoría del Pueblo, ¿no? Los medios de comunicación y, por supuesto, las víctimas. Queda demostrado que la fiscal Peralta no fue rigurosa y que no tomó en cuenta los valiosos datos proporcionados por los periodistas Pedro Salinas y Paolo Ugaz y las documentadas denuncias de víctimas como José Enrique Escardo y Óscar Osterling, entre otros. El 4 de abril del 2017, el doctor Armando Lengua Balbi, que en paz descanse, le dijo al Comercio: no se ha presentado ninguna prueba ni indicio nuevo que justifique la reapertura del caso, señaló el abogado de Luis Fernando Figay. Independientemente de la respetable opinión del defensor de Figari, que en paz descanse, el fiscal Almanza, de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima, concluyó que se debía ampliar la investigación por un plazo razonable y dispuso separar del caso a la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez por inactividad fiscal, falta de estrategias, dirección y conducción de la investigación preliminar e indebida desestimación. O sea, no debió archivar nunca el caso. El 5 de mayo del 2017, el Comercio informó que el caso Sodalicio pasaría de una fiscalía penal a una fiscalía especializada en crimen organizado. Según la nota, la fiscal María León Pizarro habría emitido un informe en el que consideraba que Luis Fernando Figari y las otras personas que habíamos demandado habría emitido, debían ser investigadas por la presunta comisión de delitos de secuestro, lesiones graves, abusos sexuales y lavado de activos. Esto se habría solicitado al fiscal superior de crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, para que determine competencia sobre el caso. Otra nota de la República, firmada por la periodista Liliana Rojas, daba más detalles. Decía: los imputados a los que se refiere la fiscal son Luis Fernando Figari, Jaime Bertel, Virgilio Levalli, José Ambrosic, Eduardo Regal, Óscar Tokumura y Ervin Schoig. José Antonio Euren Anselmi, que estaba originalmente en la denuncia, fue sacado con un argumento leguleyo de su abogado y que luego a mí me lo dijo en mi cara pelada, ¿no? La fiscal. ¿Cómo se les ocurre demandar penalmente a un obispo de la Iglesia Católica? Tremenda cúcula, la fiscal. En el informe de 12 páginas, seguía diciendo la República, presentado el pasado 28 de abril, al que tuvo acceso la República, la fiscal señala que, de acuerdo con las indagaciones realizadas por su despacho, en este caso se dan todos los requisitos establecidos para que sea asumido como complejo por una fiscalía especializada de criminalidad organizada. Como adivinarán, a los 5 denunciantes y a nuestros abogados nos pareció que la resolución de esta fiscal se centraba donde debía centrarse. Pues. No solamente eso, la fiscal León Pizarro puso en evidencia por enésima vez la incompetencia de la fiscal Peralta. La nueva magistrada, León, que ya estaba viendo el caso y que incluso añadió la figura de lavado de activos.
que no aparecía destacada en nuestra denuncia original, este, se mandó con un informe increíble, pero que luego cambió. Esas cosas raras que pasan en el caso Sodalicio siempre, ¿no? Pero ahorita les digo. Bueno, según nos explicó nuestro abogado Luis Vargas Valdivia, que el caso sea derivado a una fiscalía de crimen organizado era un paso importante, capital en la investigación, porque en esos despachos contaban con gente idónea, con presupuesto, equipos adecuados para investigar denuncias complejas, y nada, nos pareció una súper buena noticia. El informe de la fiscal León decía textualmente: existen indicios suficientes que permiten preliminarmente imputar a los denunciados Luis Fernando Figari, Jaime Bertel, Virgilio Levay, José Ambrosic, Eduardo Regal, Óscar Tokumura y Ervin Schoich haber constituido e integrado una organización criminal paralela al Sodalicium Christiane Vitae, repartiéndose funciones y con carácter estable, con la finalidad de cometer los delitos de secuestro, de lesiones graves, abusos sexuales y lavado de activos. Los hechos señalados deben ser investigados por una fiscalía especializada de criminalidad organizada. El fiscal Jorge Chávez Cotrina declaró al Comercio: vamos a analizar el informe de la fiscal León, ¿no? Ya no Peralta. Y el lunes, en alusión al 8 de mayo de 2017, se tomará una decisión. Pero nada ocurrió ese 8 de mayo del 2017. Ahora, una digresión tengo que hacer en esta parte de la historia. Al poco tiempo de conocer el archivamiento del caso Sodalicio, yo todavía indignado, fastidiado, molesto con la actuación de la fiscal, decidí, de motu propio, presentar una queja de oficio contra la doctora María del Pilar Peralta Ramírez ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público de Lima. La verdad es que sin ninguna fe y sin ninguna esperanza de que vaya a ocurrir algo, ¿no? Pero, en mi pequeña opinión, luego de todo lo que había sucedido en el proceso hasta ese momento, y lo que habíamos padecido, ¿no? Pasar por esa cosa que le dicen Instituto de Medicina Legal, donde revictimizan a las personas. Dije acá, no, lo mínimo, ¿no? Era que le abrieran un procedimiento disciplinario a la fiscal, ¿no? En un país normal, en un país civilizado, en un país donde las instituciones funcionan, ocurriría eso. Pero claro, uno dice, no, pero yo estoy en el Perú. aquí no pasan necesariamente las cosas que deberían pasar, ¿no? Y sucede más bien todo lo contrario. Así que, sin mucha fe ni esperanza, igual hice la cuestión. Y Pau me dijo: mira, oye, no hay peor gestión que la que no se hace, y ya me mandé, pues. Entonces, con la asesoría de un abogado amigo personal, me fui con todo contra la fiscal Peralta. La acusé por negligencia y presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones, y me dediqué a enumerar todas sus omisiones y conclusiones antojadizas y arbitrarias, y aquella vez en la que me metieron en la cueva de lobos, que estaba llena de lobos y ella no estaba, ¿no? Y se me tiraron encima, literalmente. Y me hicieron callejón oscuro.
Bueno, ¿y qué creen? La sancionaron. La sancionaron. Esto ocurrió el 4 de agosto del 2017. Debería apuntarla ya así como un efeméride. El 4 de agosto, la Oficina de Control Interno emitió una resolución de 14 páginas sobre el proceder de la fiscal Peralta en el caso Sodalicio. Yo la verdad que no lo podía creer. Dije, esto parece un sueño. ¿Ah? De pronto me acosté en el Perú y me levanté en Suiza. ¿Qué pasó? Finalmente funcionó algo. Menos podía creer que esta entidad de asuntos internos del Ministerio Público comprendiera mejor que nadie, mejor que la fiscal Peralta, que las técnicas de control mental, de formateo mental, de lavado cerebral, eran reales y tuvieron un impacto en los denunciantes. Esto lo dice así. En uno de sus acápites señala textualmente: este órgano de control entiende el lavado de cerebro al que hacen alusión los denunciantes. Yo me emocioné cuando leí eso porque dije, wow, ya, al fin alguien entendió que los que estuvimos dentro del Sualicio estuvimos no dentro de una organización católica, aunque formalmente lo sea. Estábamos dentro de una secta, un culto. ¿Qué más decía esta oficina de asuntos internos del Ministerio Público? De todo lo expuesto se evidencia de manera clara y objetiva que la fiscal investigada, María del Pilar Peralta Ramírez, habría incurrido en falta de motivación de las resoluciones, deficiencias en la investigación, inadecuado estudio de los actuados, falta de identificación de los hechos imputados, ausencias de estrategias, falta de dirección y conducción de la investigación y la falta de realización de las diligencias requeridas por los denunciantes, las mismas que fueron desestimadas sin fundamentación alguna, conforme así lo advirtió la Fiscalía Superior de Lima. Esto era lo que argumentaba la resolución a base de la queja que yo presenté. Y la suspendieron. Por 30 días, un mesecito, pero la suspendieron. Bien hecho, carajo. El 9 de agosto, Perú 21 informó de la sanción a la fiscal María del Pilar Peralta debido a su pésimo desempeño, paupérrimo, en mi opinión, durante la investigación del caso. Y ese día, adivinarán algunos, mi amigo abogado, Pao y yo, descorchamos una botella de whisky para celebrar. Y celebramos. Pero ahora sí, salimos de la dirección, volvemos al informe de la fiscal León. Este explicaba por qué debía ser transferido el caso Sodalicium a una fiscalía de criminalidad organizada. Decía, el artículo 2 de la ley 30077 califica como organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves. Y decía más sobre el secuestro, por ejemplo. No se trata de un secuestro común, sino de uno que ha sido llevado a cabo contra multiplicidad de víctimas durante un largo periodo de tiempo, así como por medio de una organización de poder jerárquicamente estructurada que se habría valido de supuestos fines religiosos
para cometer abusos psicológicos y de otra índole contra sus víctimas. De verdad que me pareció clarísimo y contundente. Dije, esta fiscal, por fin, alguien entendió algo de la esencia de esta organización sectaria. Sobre el lavado de activos, decía el informe de la fiscal León, existen indicios de un inexplicable crecimiento económico que desarrolló el sodalicio, hechos que no fueron investigados por la 26ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, o sea, la fiscal Peralta, a pesar de la evidencia de una estructura financiera elaborada y desarrollada por los investigados para obtener ganancias. Al parecer, el sodalicio se estaría valiendo de diversos beneficios tributarios otorgados por las normas peruanas a las instituciones religiosas para obtener una mayor utilidad. ¿Mm? Sobre la tapadera religiosa, decía, el sodalicium se trataría de una organización criminal con permanencia en el tiempo, dado que desde los años 1973 a 1976, el denunciado Luis Fernando Figari, junto con Germán Doy, Jaime Bertel, Virgilio Levalle, José Ambrosi y José Antonio Guren Anselmi, que era la cúpula del poder del sodalicium, entre otros, bajo el pretexto de crear una organización religiosa, constituyeron e integraron una organización jerárquica y vertical, en la cual se repartieron tareas funcionales para cometer los delitos de secuestro y lesiones psíquicas graves en perjuicio de multiplicidad de víctimas que fueron captadas por la organización que llamaron Sodalicio de Vida Cristiana. Lo relatado por las presuntas víctimas corrobora que los abusos fueron llevados a cabo en distintos periodos temporales y de manera múltiple, por lo que este elemento da cuenta de que la organización existió con fines ilícitos sostenidamente durante el transcurso del tiempo. Sobre la finalidad delictiva. Por la naturaleza y multiplicidad de los actos cometidos, es opinión de este despacho que los delitos que se habrían cometido no fueron espontáneos, ni simples incidentes dentro de una organización clerical, sino todo lo contrario, que los abusos psicológicos, sexuales y contra la libertad, así como presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas al lavado de activos, serían una práctica sistemática al interior del sodalicio de Vida Cristiana. Y concluía en su página 12, por los argumentos antes expuestos, este despacho considera que la competencia material y especial para la investigación de estos hechos corresponde a la Fiscalía Especializada de Criminalidad Organizada. Como sea, la Fiscalía continuó citando testigos. Volvió a llamar al sacerdote entonces sodalite, Jean-Pierre Teullet, para una manifestación ampliatoria y sí que, sin que lo acompañe un jurista, un abogado defensor, fue solito, se ratificó en todo lo que había dicho anteriormente. Y dijo más. Dijo más. Y la vez pasada le contaba, dijo cosas muy fuertes. Dijo más. Comentó sobre la práctica habitual, que era una orden sodalite, de no decirle nada a los padres de familia de las cosas que ocurrían ahí. Ilustró sobre la obsesión y el interés de Figari respecto de captar a algunos jóvenes determinados para tenerlos él bajo su mando y protección y tutela, como el caso de Ignacio Blanco, fue el ejemplo que utilizó Jean-Pierre Teullet, quien llegó a ser su secretario personal, y una cosa inédita en el caso Sodalicio, en la historia del Sodalicio, lo exoneró de todo. O sea, nunca fue, el único sodalite en la historia, creo que nunca pasó por San Bartolo. Eran
no está en la casa de formación, y le hacían la vida a cuadritos a uno, ¿no? Y lo exoneró de todo para que viviese siempre con él. Explicó también Jean-Pierre Teuillet la predilección del fundador con personas de raza blanca, ¿no? Y reseñó cómo algunos sodálites cercanos a él, como Alfredo Garland y Luis Ferroyaro, esos dos fueron los nombres que dio, le ayudaban a captar al tipo de chicos que quería tener cerca. Y esbozó cómo funcionaba esa estructura piramidal y vertical de la organización. Y glosó escuetamente, someramente, lo que la fiscal Peralta ni siquiera consideró. Jean-Pierre Teuillet dijo: yo descubrí que el superior regional del Perú, Erwin Schoich-Pull, estaba chuponeando e interceptando el correo electrónico del señor Héctor Guillén, padre del sodálite Franz Guillén. Y contó nuevamente, esto lo hemos contado en una bitácora anterior, fue un escandalazo, ¿no? Pero claro, para la fiscal Peralta, no sé, no lo registró, se distrajo en ese momento que le estaban hablando de todo el aparato de chuponeo telefónico y de comunicaciones y correos, y no lo consideró como un delito. Bueno, contó nuevamente Teuillet cómo denunció el hecho al superior general, que en ese momento era Eduardo Regal, ¿no? Que sustituye a Figari, es el hombre de confianza de Figari, Eduardo Regal Villa, el sobrino carnal de Javier Villestein, ¿no? El fujimorista. Y a los sacerdotes Jaime Bertel y Gonzalo Len, descubriendo Teuillet en ese momento que las tres autoridades odalites no solo sabían que eso pasaba, sino que ese tipo de información se trasladaba al Consejo Superior, o sea, a la cúpula, a la máxima instancia de gobierno del sodalicio. O sea, todos lo sabían. No era un tema de Erwin Schoich y que sabía Jaime Bertel. No, lo sabían todos. Todos sabían que hackeaban comunicaciones. Es más, Teuillet, en esta manifestación ampliatoria, reveló algo novedoso que no había dicho en las anteriores. Figari mandaba colocar en todas las computadoras un programa que vertía información a ciertos delegados designados por él para que le hagan llegar la información que había en esas computadoras. O sea, una violación a la intimidad en toda regla. Controlaba las comunicaciones de los sodálites con sus familiares, con sus con todo, con, con, con todas aquellas personas del entorno de cada sodalite, al milímetro. Ni la Stasi alemana tuvo, creo, un poder así sobre los ciudadanos alemanes. Qué bestia, qué bestia. Bueno, y más adelante, Teuillet evocó también cuando se destapó la doble vida de Germán Doig en el 2011, cuando Paolo Gas y yo filtramos la información a Caretas y a Diario 16, que fue el primero que soltó el bombazo. Dos sodálites, cuenta Teuillet, se le acercaron para denunciar conductas sexuales inapropiadas, no de Doig, sino de Figari. Y esto Teuillet se lo informó a Eduardo Regal, que era en ese momento el superior. Y Regal, en lugar de
asombrarse, ¿no? Indignarse y abrir una investigación interna, optó por echar un manto de silencio sobre ese asunto y dice Teuget que Figari, Regali y Moroni tuvieron la misma práctica. Frase textual. Y sin que se lo pregunte, Teuget se mandó y dijo, para mí hubo una organización delictiva dentro del sodalicio sin que los miembros se dieran cuenta. Que ha sido un poco la tesis que se desprende de la investigación mitad monjes, mitad soldados, ¿no? O sea, el sodalicio ha sido una pantalla, una fachada, una tapadera religiosa con la bendición del Vaticano, porque son una institución oficial de la Iglesia Católica, que, digamos, para cierta gente hace obras buenas, pero hacia adentro, justamente la construyeron, la diseñaron, la concibieron de esa forma para perpetrar crímenes de todo tipo hacia adentro por parte de una pequeña cúpula, ¿no? Y a propósito de la elaboración del segundo informe, el trucho, el conveniente a los intereses del sodalicio, que fue encargado a estos asesores externos, dos gringas y un irlandés, el nefasto Ian Elliot, tampoco se guardó nada a Teuget, que dijo, esa comisión fue inmoral, no estaba en los planes originales del sodalicio y se hizo a la medida de lo que quería el sodalicio. Finalmente, respecto de las versiones de abusos perpetradas por el sodalite Ricardo Treneman, quien sigue ahí dentro de la institución, anotó, tengo conocimiento de que cometió abusos en Brasil. Sandro Moroni mandó a Brasil al sacerdote Juan Mendoza Figari para que hable con las víctimas, las tranquilice y todo se quede ahí. Esta información la puede asegurar Márcio Paulo de Souza, un sacerdote brasileño, que también sigue en la institución, como si nada hubiese pasado. Y antes de concluir la diligencia judicial, se encargó de enfatizar que en el caso de Jeffrey Daniels, además de Germán Doig, uno de los principales encubridores fue Oscar Tokumura Tokumura. También pasó por las oficinas de la fiscal León, otro testigo clave, quien padeció una condición de servidumbre moderna, algo que está penado, ¿no? Ya hemos dicho acá, en el sodalicium habían esclavos, no esclavos sexuales, sino esclavos de verdad, que estaban a la disposición de algunos superiores 24/7, 365 días al año. Y en líneas generales coincidió con lo dicho por los demás testigos, existían criterios de selección racistas, clasistas, la manipulación psicológica, el tema de la obediencia siempre incondicional, siempre rigurosa, la exclusión de los padres biológicos de la vida personal del sodalite y esta cosa de inculcarles odio hacia los padres biológicos. También se le preguntó sobre quiénes, este es otro testigo, ya no está Huguet, sobre quiénes eran los encargados del manejo económico del sodalicio, y esta persona, que había sido esclava, dijo formalmente el asistente general de temporalidades fue Juan Carlos Len Álvarez. En la práctica, el papel más protagónico lo tenía siempre el padre Jaime Bertel. Otros sodalites que operativamente tenían un papel importante eran José Ambrosic y, en menor medida, el padre Javier Len, hermano de
Juan Carlos Len, laico consagrado, y Gonzalo Len, sacerdote. De igual forma, saltó por ahí una vez más el nombre de Eduardo Regal, siempre al tanto de estas cochinadas y formando parte de esta pequeña cúpula que tenía la sartén por el mango. Otro testigo que desfiló por la fiscalía describió algunos incidentes donde se ponía en peligro la integridad física de los formandos, los que pasaban por las casas de San Bartolo. Inclusive relató un intento de suicidio, así como la intervención de su computadora por parte de Kenneth Pierce, otro de los sodálites del cogollo íntimo de Luis Fernando Figay. Por esas fechas, el politólogo y analista José Alejandro Godoy, en su blog Desde el Tercer Piso, hizo una nota sobre la investigación fiscal y ahí escribió: Héctor Gadea nos ha confirmado que la fiscal viene tomando declaraciones a testigos y víctimas de los abusos cometidos en el sodalicio. También ha hecho pedidos de documentación a la entidad católica sobre diversos aspectos de su manejo institucional. También refiere que las indagaciones avanzan de forma lenta y nos explica los motivos. Una fiscalía común no se da abasto para un caso de tanta complejidad. Ello sobrepasa las capacidades institucionales de la misma. Esa es la explicación por la que solicitamos siempre que sea una fiscalía de criminalidad organizada la que esté a cargo del caso. Este tipo de instancia se dedica a casos puntuales, con bastantes recursos humanos y de infraestructura, con mayores plazos para que puedan ver una investigación de esta naturaleza. Bueno, mientras que Gadea declaraba esto al blog Desde el Tercer Piso, cuyo director era José Alejandro Godoy, entre tanto, una fuente acreditada y de mucha confianza nos dijo a Pau y a mí que los abogados del Sodalicium habían interpuesto un recurso de queja, una suerte de apelación ante la Sexta Fiscalía Superior, la de Frank Almanza, cuestionando que se haya declarado compleja la investigación, ¿no? Ellos querían que se mate ahí el asunto. Y también nos dijo la misma fuente que José Ambrosic y Jaime Bertel, dos de los peces gordos de la organización, y cada uno por su lado, como quien no quiere la cosa, presentaron solicitudes ante el Poder Judicial para una audiencia de control de plazo. ¿Qué cosa es una audiencia de control de plazo? Bueno, esta misma fuente que es abogado, nos dijo: es un pedido que tiene por finalidad que un juez ordene a la fiscalía que emita un pronunciamiento de fondo, o sea, que archive o formalice la denuncia, pero que defina ahí de una vez. Y dijo más: estos pedidos han caído en un mismo juzgado, el 40º Juzgado Penal de Lima, que está a cargo de Omar Ahmed, quien no tiene un buen historial. Como sea, ya en noviembre del 2017, miren cómo pasa el tiempo, cómo transcurre el tiempo en el Poder Judicial, bueno, en este caso en el Ministerio Público, ya ni siquiera el Poder Judicial. 20 de noviembre del 2017, la fiscal León, de la 18ª Fiscalía Penal de Lima, formaliza la denuncia penal contra Luis Fernando Figari, Virgilio Levalli, Oscar Tocumura, pero, primera sorpresa que nos da esta fiscal, que al principio dijimos: wow, vaya, por fin, una fiscal distinta a María del Pilar Peralta Ramírez. Bueno, esta fiscal excluyó del proceso
a Jaime Bertel y a José Ambrosi, dos de los peces gordos, repito, de la organización. Simplemente los desapareció del caso. Ya no estaban ahí. Y lo mismo sucedió con Eduardo Regal y Erwin Schoig. Y en lugar de ellos, así como por arte de birlibirloque, como quien saca un conejo de la chistera de Mao, aparecieron de la nada e incluyeron a Jeffrey Daniels, Ricardo Treneman, e inexplicablemente reapareció el nombre de Daniel Murguía, que, todo hay que decirlo, ha sido el único sodalite que se ha comido cana por sus delitos. Estuvo como año y pico, creo, en año y medio, un poco más de año y medio, en Lurigancho. Ese caso ya lo hemos contado antes, un caso público. Y a estos se les denunciaba por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lesiones graves, y la fiscal suprimió el cargo por secuestro mental que al parecer al principio entendía y después resulta que ya no se desdijo. ¿Qué le pasó a la fiscal León en el proceso? Entre que tenía un informe, una resolución súper sólida, convincente, lógica, de pronto cambia, saca gente que nunca debió sacar y mete gente que de menor rango que los otros, ¿no? Bueno, fuera de estas omisiones clamorosas, ostentosas, escandalosas y la enigmática inclusión de Daniel Murguía, el sustento en general igual nos pareció mejor planteado de lo que había al inicio. Mejor esto que nada. El informe de León decía: de las diligencias actuadas a nivel preliminar, se ha establecido que Luis Fernando Figari, en su calidad de fundador y miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, al cual se integraron Germán Doig, hoy fallecido, Virgilio Levay, Jeffrey Daniels, Daniel Murguía, Ricardo Treneman, aprovecharon su acercamiento a menores de edad y adultos jóvenes para cometer actos calificados como delitos vinculados contra la libertad sexual, en su mayoría de sexo masculino. La concertación de voluntades por parte de los denunciados no solo tenía por finalidad la comisión de delitos vinculados al abuso de tipo sexual, encubrimiento de los mismos, sino también el poner en práctica un sistema de abusos de índole físico como ejercicios físicos extremos, al punto de exponerlos al peligro de su integridad física, privándolos del sueño, y abuso psicológico como prácticas de amaneramiento sexual, hacerlos desnudar, en algunos casos tenerlos medicados, incluso un sistema de control e intrusión en las comunicaciones de su correspondencia y correos electrónicos. El sistema de práctica sistemática de abusos de índole físico y psicológico tenía por finalidad doblegar la autoestima, voluntad y proyectos de vida de sus víctimas, a quienes se había inducido la creencia de que la voluntad de un superior sodalite era la voz de Dios y por lo tanto debía ser cumplida. De esta manera se facilitaba la comisión de los delitos contra la libertad sexual. El comportamiento desplegado por los denunciados cumple la exigencia normativa y jurisprudencial de la affectio societatis delinquentium, quedando establecido la existencia de una organización dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, integrada por los denunciados, quienes, tomando el nombre de esta organización, se dedicaron a la comisión de ilícitos penales en agravio de sus miembros, a través de vejámenes cuyos efectos perduran en el tiempo hasta la salida física de estas, ya adultos, e incluso después de esto, ya que muchos de los denunciantes
presentan problemas psicológicos en la actualidad. Las pericias practicadas a los denunciantes han determinado la existencia de indicios razonables del delito de lesiones psicológicas graves. Aquí, obviamente, eso también fue un cambio positivo. Ya no estaba asumiendo como un dogma de fe, como una verdad de apuño, los peripatéticos informes del Instituto de Medicina Legal, sino que estaba cogiendo por primera vez las pericias de parte que habían hecho psicoanalistas, psiquiatras de renombre en Lima. Bueno, estos son algunos de los párrafos que se leen ahí. Y como elementos de convicción decía que sustentan la formalización de la denuncia penal, citaba la publicación Mitad Monjes, Mitad Soldados, que la fiscal Peralta se la pasó por el forro. El informe de la Comisión de Ética, que la fiscal Peralta hizo un avioncito con ella. Y el informe sobre abusos y respuesta del propio Sodalicio, que, si bien es cierto, fue un pago bastante grande para que emitieran un informe a favor suyo, no podían dejar de mencionar a los 5 principales abusadores sexuales que aparecían en Mitad Monjes, Mitad Soldados con nombre y apellido. Bueno, así las cosas, llegamos a diciembre del 2017. Les he resumido un año del caso Sodalicio. El Ministerio Público propaló una nota de prensa titulada Fiscal solicita prisión preventiva contra Figari y 3 miembros de su cúpula por abusos en el Sodalicio. La nota de prensa rezaba: por los delitos de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y por lesiones psicológicas graves, la 18ª Fiscalía Penal de Lima denunció ante el Poder Judicial al fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari, y a los miembros de su cúpula, Virgilio Levalli, Jeffrey Daniels, Daniel Murguía, Ricardo Treneman y Oscar Tucumura, que no eran de la cúpula, pues, porque los de la cúpula ya los habían sacado hace rato. Bertel, Ambrosi, Regal, Ervin Scholl, Eguren, los habían reemplazado por gente de rango menor, que sí, también tienen sus cosas, pero hicieron un enroque bien pendejo ahí, en la fiscalía. Asimismo, solicitó 9 meses de prisión preventiva para Figari, Levalli, Daniels y Murguía por la gravedad de los delitos cometidos y por la existencia de peligro procesal de fuga y de obstaculización de la justicia por encontrarse fuera del país o por no haberse presentado a las citaciones fiscales. En contra de los otros 2 denunciados, Treneman y Tokumura, el Ministerio Público solicitó comparecencia restringida. Por supuesto, todo esto no pasó, ¿no? Se quedó para variar en el papel. Pura finta, una finta más, una burla más, un bulazo del Ministerio Público, porque nada de eso pasó. La comunicación salía del despacho de la fiscal María Yanín León Pizarro, quien también solicitaba el embargo de los bienes de los denunciados con la finalidad de garantizar una posible reparación civil. Tampoco pasó nada. La Fiscalía ha logrado acreditar la captación de menores de edad en el Sodalicio de Vida Cristiana. Eso lo decía líneas más abajo. Nuestro abogado, Héctor Gadea, en declaraciones a la prensa, en particular a Perú 21, dijo: es un gran avance. La Fiscalía desagravia a las víctimas, se limpia la cara, asume su rol. Era lo que le tocaba decir, porque, claro, comparado con lo actuado por la fiscal Peralta, que fue una mierda, esto era un avance, ¿no? Sustantivo, pero era un avance. En la otra orilla, Armando Lengua Balbi, el abogado de Figari, que en paz descanse, decía: no hay asidero para la solicitud de prisión preventiva.
Bueno, y ahí se engarzaron en un debate que había un tratado de extradición con Italia desde el 97, que bli, 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 y que bla, 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 y que pititín, y que patatán, y no sé qué. En el comercio, el ex procurador anticorrupción Iván Meini, consultado sobre el particular, destacó el trabajo de la fiscal León, pero resaltó que debió haber incluido el delito de secuestro y de violación sexual en la denuncia contra Figay. Textualmente señaló, acá hubo una concurrencia de delitos y dado que la asociación ilícita no prescribió, los otros dos tampoco y pudieron tomarse en cuenta. Por supuesto, el abogado de Figari, que en paz descanse, dijo, esto es un psicosocial. Y se le notaba un poquito ofuscado porque la fiscal León sí había ponderado en este informe último las pericias psicológicas del psicoanalista Jorge Bruce y del psiquiatra Dante Wharton. Y claro, cuando se trataban del Instituto de Medicina Legal, la lengua Balbi las aplaudía. En este caso dijo, no, un peritaje psicológico no es una prueba. Estos abogados realmente son unos funámbulos, unos malabaristas. ¿Ah? Dicen una cosa y después con toda la concha del mundo dicen la otra y sin un ápice de rubor, ¿no? Bueno, ya en diciembre del 17, Perú 21 editorializó La Fiscalía no dice, como alguna vez se intentó confundir a la opinión pública, que el sodalicio sea una organización criminal, sino que se creó una organización paralela en su interior. Las víctimas han tenido que sortear 1000 obstáculos para llegar a este desenlace. A fiscales que han invocado a Dios y a la fe antes que al Código Penal para determinar si hay o no delito. En alusión a la fiscal Peralta, ¿no? A peritos a los que han tenido que demostrar que, a pesar del paso del tiempo, sus testimonios siguen siendo fiables, y a la indiferencia de un tribunal eclesiástico que desde el 2011 sabía de estos hechos y decidió hacer caso omiso. Bueno, y en este contexto, Lengua Balbi, que en paz descanse, se dedicó a pasear por diferentes medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos, para defender a Figari. Básicamente, el temor de su argumentación se centró en que los hechos imputados habían prescrito y que no existía ninguna prueba verosímil de que los delitos hayan sido cometidos. Porque para Lengua Balbi, que en paz descanse, los incontables testimonios, porque fueron incontables, a partir de la incursión de la fiscal León, ¿no? Porque la primera no quería entrevistar a determinados testigos, pero decía, no, te va a decir lo mismo, ¿para qué? Justamente, si va a decir algo similar y pertenece a otra época, es pues porque hay una modalidad. En eso estribaba la importancia de esos testigos, en que iban a corroborar que lo que dijo el testigo que ingresó al sodalicio a inicios de los 70, este que estuvo en los 90, te va a contar las mismas historias. Pero no, la fiscal Peralta prefirió no valorar a esos testigos y para Lengua estos nuevos testigos no eran pues creíbles, ¿no? Cuando uno veía y comparaba las carpetas fiscales de estos testigos que no se conocían necesariamente entre sí, cuentan las mismas cosas, son testimonios sentidos, verosímiles, preñados de detalle, pero claro, para Lengua Balbi, que en paz descanse, no valían un carajo.
Hasta la siguiente Bitácora Maleña. ¡Chao!